Muy bien, en esta oportunidad vamos a tratar de explicar un ejercicio de cálculo en el que nos piden hallar los extremos relativos si existen y o puntos de encilladura de la siguiente función. Tenemos una función que depende de dos variables, de x y de y, que es igual a menos x al cubo más 4x por y menos 2y cuadrado más 1. El primer paso que tenemos que realizar en el desarrollo es derivar a esta función con respecto a x y a ese resultado igualarlo a 0. Entonces, sabemos que cuando vamos a derivar con respecto a una variable, la otra automáticamente se comporta como constante. Entonces, en este caso, vamos a derivar a menos x al cubo con respecto a x. Simplemente empleamos la derivación básica, que es menos 3x al cuadrado. Más, en esta segunda parte tenemos una derivación que es por multiplicación. Entonces, en este caso, si empleamos ese modelo, 4 es una constante, diríamos entonces derivada de x por y sin derivar, más x por y derivada. En la primera parte entonces quedaría derivada de x igual a 1 por y sin derivar más x sin derivar por y derivada, pero y como se está comportando como constante, todo eso valdría igual a 0. Entonces, por lo tanto, simplemente nos queda 4y. Luego, menos la derivada de 2 por y al cuadrado, en este caso simplemente tenemos la variable y, sería igual a 0 porque se está comportando como constante, más la derivada de un número que es igual a 0. Entonces este resultado lo igualamos a 0, decimos entonces que menos 3x al cuadrado más 4y es igual a 0. Y esta vendría a ser nuestra ecuación número 1. Luego, de igual forma, derivamos a esta misma función con respecto a y igualamos a 0. Decimos entonces que, en este caso, la variable x se estaría comportando como constante. En esta primera parte, menos x al cubo sería la derivada 0. Más en esta segunda parte tendríamos 4x, ya no 4y como en el caso anterior. Igual empleando el método de multiplicación. Menos, en este caso, derivación simple, 4y, y la derivación de un número o de una constante que sabemos que es igual a 0. Entonces simplemente la derivada quedaría 4x menos 4y. Esto lo igualamos a 0. En este caso se ha dividido a todo entre 4, quedando simplemente x menos y igual a 0. Despejamos x y decimos que x es igual a y, siendo esta nuestra ecuación número 2. El siguiente paso es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, debido a que se hace más fácil el cálculo. Entonces decimos que la ecuación 1 es igual a menos 3x al cuadrado más 4y igual a 0. Reemplazamos en x el valor de y, menos 3y al cuadrado más 4y igual a 0. Factorizamos y para encontrar luego los puntos críticos. Sacamos y entonces, y dentro de los paréntesis nos quedarían menos 3y más 4. Entonces en este caso igualamos y igual a 0, lo cual vendría a ser nuestro primer punto. Y lo que está dentro de paréntesis, menos 3y más 4 igual a 0. Despejamos en este caso y obtenemos que y es igual a 4 tercios. Vendría a ser nuestro punto crítico número 2. Luego calculamos los puntos críticos reemplazando y en x. Entonces reemplazamos y igual a 0 para calcular el valor de x, ya sea en esta ecuación o en esta ecuación. Como podemos ver, en esta ecuación es mucho más fácil. Si x es igual a 0, y también va a ser igual a 0, como lo podemos ver acá. Entonces, siguiendo ese mismo procedimiento, cuando decimos que y es igual a 4 tercios,
x también será igual a 4 tercios en esta ecuación número 2. De igual manera, si lo hacemos el cálculo en la ecuación número 1, también nos va a salir que x es igual a 4 tercios cuando y vale 4 tercios. Y ese vendría a ser nuestro punto crítico número 2. Entonces, tenemos el punto crítico número 1, que es igual a x0 y y0, y el punto crítico número 2, cuando x vale 4 tercios y y también 4 tercios. Luego calculamos la segunda derivada para cada punto. Empezamos entonces por el punto crítico número 1, que es el punto 0,0, y calculamos la segunda derivada de esta función con respecto a x. A esta función lo hemos ya derivado una vez con respecto a x, lo volvemos a derivar otra vez con respecto a x. Entonces sabemos que y se comportaría como constante, todo esto valdría igual a 0 y simplemente derivamos menos 3x al cuadrado, que nos sale menos 6x. Evaluamos el punto crítico, en este caso para el valor de x tenemos que es 0, entonces 6 por 0, 0. Luego a esta misma función que lo hemos derivado con respecto a x, lo volvemos a derivar otra vez pero con respecto a y. En este caso lo que tiene la variable x sería igual a 0 y simplemente derivamos 4y, que nos sale igual a 4, no tenemos ninguna variable, por lo tanto no podemos evaluar el punto crítico y simplemente el resultado sería igual a 4. Luego de la derivación con respecto a y, volvemos a derivar otra vez con respecto a y. Nos quedaría entonces derivar simplemente a menos 4y, ya que 4x sería igual a 0. Entonces en este caso simplemente nos quedaría menos 4. No hay ninguna variable para evaluar el punto, entonces el resultado es igual a menos 4. Luego esta misma función que lo hemos derivado en un primer inicio con respecto a y, lo volvemos a derivar otra vez, pero en esta vez con respecto a x. Entonces menos 4y sería igual a 0 y 4x lo derivamos, que sería igual a 4, no hay tampoco ninguna variable para evaluar el punto crítico y el resultado sería igual a 4. Entonces empleamos la fórmula del discriminante, que es igual a la segunda derivada con respecto a x por la segunda derivada con respecto a y, menos la segunda derivada con respecto a y de la primera derivada con respecto a x, todo esto al cuadrado. Entonces reemplazamos discriminante es igual a la segunda derivada de x es igual a 0 por la segunda derivada de y es igual a menos 4 menos la segunda derivada con respecto a y de la primera derivada con respecto a x es igual a 4 al cuadrado. Realizamos esta simple operación y tenemos que el discriminante es igual a menos 16, que sería menor a 0. Muy bien, entonces, empleando acá nuestra teoría, nos ubicamos cuando el discriminante es menor que 0, estaríamos en el punto 3. Decimos entonces que este punto corresponde a un punto cilia. Entonces podemos decir que en el punto crítico número 1, que es igual a 0,0, existe un punto cilia. De igual manera, entonces, calculamos la segunda derivada para el punto crítico número 2, que es 4 tercios, 4 tercios. Ya tenemos aquí nuestras primeras derivadas con respecto a x. A esta lo volvemos a derivar con respecto a x. Sería lo mismo que en el caso anterior, menos 6x, pero en este caso tenemos la variable x para evaluarlo con 4 tercios. Realizamos la operación y nos da un resultado de menos 8. Es decir, menos 6 por 4 tercios. Menos 6 por 4 sería menos 24 entre 3 a menos 8. Luego, en esta misma función que lo hemos derivado en un inicio con respecto a x, lo volvemos a derivar, pero en esta vez con respecto a y. Y simplemente nos quedaría esta parte 4y. Derivamos, simplemente nos quedaría 4, no hay variable para evaluar al punto crítico y nos daría como resultado igual a 4. Luego, a la función que en un inicio lo hemos derivado con respecto a y, lo volvemos a derivar otra vez con respecto a y
x sería constante, entonces simplemente derivamos a menos 4y, que sería igual a menos 4. Tampoco hay variable para evaluar el punto crítico y el resultado sería igual a menos 4. Luego, a esta misma función que lo derivamos con respecto a y, lo volvemos a derivar otra vez, pero con respecto a x. Entonces, menos 4y sería 0 y 4x, la derivada sería 4. Tampoco hay variable para evaluar y el resultado sería igual a 4. Empleando la fórmula del discriminante, que es la segunda derivada con respecto a x, por la segunda derivada con respecto a y, menos la segunda derivada con respecto a y de la primera derivada con respecto a x al cuadrado. Reemplazamos entonces y decimos que el discriminante es igual a la segunda derivada con respecto a x, que es igual a menos 8, por la segunda derivada con respecto a y, que es igual a menos 4, menos la segunda derivada con respecto a y de la primera derivada con respecto a x al cuadrado, que es igual a 4. Aquí lo tenemos, al cuadrado. Realizamos esta simple operación y nos da que el discriminante es igual a 16. Este número obviamente es mayor que 0 y también en este caso necesitamos la segunda derivada con respecto a x, que es igual a menos 8 y que este menos 8 es menor que 0. Lo vamos a necesitar por la siguiente explicación. Aquí tenemos nuestra teoría y en primer lugar nos ubicamos en el punto número 1 y número 2, en la que nos dice que el discriminante es mayor que 0. Luego evaluamos la segunda derivada. En este caso nos pide la segunda derivada, por eso es que acá también lo especificamos, que es menor que 0. Entonces estaríamos ya en este caso en el punto número 2. En este caso entonces existe un máximo relativo. Damos como respuesta entonces que en el punto crítico número 2, que es igual a 4 tercios, 4 tercios, existe un máximo relativo. Muchas gracias, espero haberles ayudado en la resolución de este pequeño ejemplo de cálculo sobre extremos relativos y puntos de encilladura en funciones de dos variables.